Brasil ha crecido, es verdad, en los últimos años a tasas realmente importantes. Ha centrado su crecimiento básicamente en la expansión del mercado interno y del ascenso de numerosos contingentes sociales que salían de la pobreza y de la extrema pobreza y que engrosaban las clases medias. Pero por un lado nos encontramos con que el proceso de crecimiento económico basado en el mercado interno está prácticamente tocando límite. Esto hace necesario plantearse la apertura de Brasil hacia el mundo, algo que de momento es complicado dado las barreras proteccionistas y fuertemente proteccionistas existentes en el país, más los vínculos que unen a Brasil con el resto del Mercosur, especialmente con Argentina, y el hecho de que Mercosur, por un lado, no sea un área de libre comercio y por la otra sea una unión aduanera, pero bastante imperfecta. De todas maneras, las protestas que estallaron recientemente en Brasil creo que responden a una dinámica visible en otras partes del mundo, en otros países del mundo. Dentro de la región, Chile quizás sería el caso más emblemático, pero fuera tenemos otros países como Turquía o inclusive algunos de los países que están bajo el influjo de las primaveras árabes, donde el problema se vincula precisamente con esta emergencia de nuevas clases medias y con demandas insatisfechas de estas clases medias. El manejo de la situación política por parte de Dilma Rousseff ha pecado de un cierto simplismo, también producto de algo que se le suele criticar mucho a la presidenta Rousseff en ciertos medios brasileños, que es su exceso de protagonismo en todos los niveles de la administración. Hay una tendencia por parte de ella de concentrar toda la estructura de mando en su propia figura, delegando poco poder a los ministros, y esto evidentemente también condiciona su nivel de respuesta, y al mismo tiempo en relación con las protestas, pero que excede el mismo marco de las protestas y llega al terreno de lo económico, también se le ha criticado en estas fechas con bastante intensidad su manejo, al menos cuestionable, de la coyuntura económica brasileña. En este sentido, una de las críticas que se le hace es que buena parte de los consensos económicos, producto en primer lugar del Plan Cardoso, que en su momento acabó con la hiperinflación en Brasil y que permitió situar al país nuevamente en la senda del crecimiento económico, y luego de la política llevada a cabo durante 8 años por el propio Fernando Henrique cuando fue presidente, más la política económica de Lula durante otros 8 años, políticas económicas que en líneas generales respondían a consensos básicos de unos y otros. Parte de estos consensos, decía, se critica a la presidenta que han sido rotos por ellas y intentando cambiar el curso de las cosas. Bien, la desigualdad en América Latina es producto, por un lado, de un deficiente reparto de la riqueza, pero al mismo tiempo, consecuencia de este deficiente reparto de la riqueza, nos encontramos con que hay una excesiva concentración de la misma en los sectores de más altos recursos y en contra precisamente de los sectores más pobres. Esto tiene de alguna manera que ver bastante con la baja institucionalidad existente en América Latina, con el peso del Estado, que si bien por un lado nos encontramos con estados que eran o habían sido muy macrocefálicos, muy omnipresentes en toda la actividad pública, en la actividad económica, al mismo tiempo eran estados muy débiles. Si luego en la década de los 90, cuando emergieron gobiernos a los que se debieron llamar neoliberales, el tamaño del Estado se achicó, pero continuó la debilidad de los estados. Es decir, más grandes o más pequeños, los estados latinoamericanos tradicionalmente han sido estados débiles, y esto, entre otras cuestiones, implica la existencia de sistemas tributarios y de sistemas de control tributario, de inspección tributarias muy rudimentarios, con una presión fiscal excesivamente baja. En algunos países de América Central
la presión fiscal no pasa del 15% del Producto Interior Bruto. Hay países como Brasil donde supera el 40%, pero en líneas generales la presión fiscal en todos estos países es sumamente débil. Y al haber una presión fiscal sumamente débil, esto se torna en altamente regresivo para los intereses de los sectores populares, a quienes más protege a los sectores de más ingresos, y esto reproduce precisamente la desigualdad existente. No ahora. Ahora lo que hemos visto en los últimos 5 o 10 años es precisamente que una de las consecuencias del crecimiento económico hecho posible por el aumento en el precio de las commodities es precisamente la emergencia de amplios sectores medios en muchos países latinoamericanos, ¿no? Entonces, no es que falten clases medias, es que, por un lado, hay que darles un mayor protagonismo social, económico y sobre todo político, hay que adecuar los cauces de participación y representación de estos sectores emergentes, pero al mismo tiempo garantizándole, por un lado, formas de representación, pero al mismo tiempo respetando sus propios puntos de vista. Bien, comencemos por la última pregunta. ¿Cuál es el secreto del éxito? El secreto del éxito, básicamente, de los gobiernos populistas o neopopulistas presentes actualmente en América Latina, y a los por usted mencionados habría que agregar la Nicaragua de Daniel Ortega, pues yo creo que el secreto de su éxito radica básicamente en la actual coyuntura económica, una coyuntura económica marcada por altos precios de las materias primas, de las commodities, bien sean de origen mineral, energético o alimenticio, pero esto genera recursos que permiten al Estado disponer de mayor cantidad de dinero para gastar en políticas públicas, y esto evidentemente, por un lado, reduce los niveles de insatisfacción de la población, permite generar políticas clientelísticas que están en la base de todos estos gobiernos. ¿Y es posible establecer un patrón común a todos ellos? Pues en líneas generales sí, evidentemente, está claro que cada uno tiene sus particularidades, comenzando por las particularidades en el liderazgo. Rafael Correa, por ejemplo, es un economista con estudios universitarios, con un doctorado obtenido en universidades extranjeras, estudió en Estados Unidos y en Bélgica, frente a un personaje como Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con una diversidad de situaciones que condicionan la personalidad y la presencia y la actividad de los distintos líderes populistas. También la realidad histórica y social de los países es diferente, pero hay algunas notas comunes que tienen que ver con el fuerte peso del nacionalismo y un componente antiimperialista, antiyanqui básicamente, pero también antieuropeo y a veces inclusive antioccidental en el discurso de todos ellos. Hay un intento por consolidar movimientos con liderazgos muy fuertes, liderazgos que intentan una comunicación directa entre el líder y las masas, entre el caudillo y las masas, saltando la intermediación de los partidos políticos y de las instituciones, lo cual debilita al sistema político en líneas generales. Unos sistemas en los cuales la movilización popular se logra gracias al carisma y a la atracción de los caudillos, y no porque haya instituciones políticas, partidos políticos fuertemente institucionalizados y con una gran capacidad de movilización per se. No, aquí la capacidad de movilización la tiene el caudillo, la tiene el líder, y precisamente el problema es que se plantea es, bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando el líder desaparece de la escena política? Y lo hemos visto en Venezuela, por ejemplo, donde la capacidad de movilización de Nicolás Maduro comparado con la de Chávez es bastante cuestionable, ¿no? En este momento es difícil decir que haya una alternativa real a Cristina Fernández en Argentina. Sin embargo, las cosas han cambiado bastante en el último mes, sobre todo a partir de la manifestación
del alcalde de la localidad bonaerense de Tigre, el señor Massa, de presentarse a candidato a diputado por un movimiento contestatario dentro del peronismo y ajeno a la disciplina kirchnerista. Entonces, creo que todavía es pronto para decir si hay un liderazgo alternativo a Cristina Fernández. Lo que sí está claro es que sus posibilidades de reelección o de una nueva reelección como consecuencia de la emergencia de este liderazgo de Massa por un lado, más el fallo de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional la reforma judicial que intentaba desarrollar la presidenta Fernández, todo esto ha tenido como principal objetivo cerrar las vías a una nueva reelección kirchnerista y preparar la existencia de un liderazgo emergente.